El proyecto del que se hablará el día de hoy cuenta con dos ejes fundamentales que apuntan a la creación de un plan de reorganización y condonación de deudas educativas con condonación total o parcial, de acuerdo a su realidad para todas las personas deudoras de créditos estudiantiles, como crédito con aval del Estado, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Corfo. El detalle de este proyecto será socializado a continuación por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien ofrecerá la charla denominada FEST, Futuro sin Deudas, Mayores Oportunidades para la Educación Superior. Subsecretario, bienvenido. Yo quisiera partir saludando autoridades, rector, exrector, directivos de facultades, decanos, decanas y estudiantes, profesores. De verdad, un gusto para nosotros estar acá junto a ustedes. La Universidad Austral de Valdivia tiene una significación profunda y siempre volvemos a esto una y otra vez, que en este largo proceso de construcción nacional hay un movimiento ciudadano que plantea la necesidad de tener una universidad en la región, y como muchos movimientos no es oído de manera adecuada por Santiago, y deciden tomar construir la solución por sus propias manos. Eso genera un proyecto académico que tiene distintas particularidades. Yo digo siempre el campus más hermoso de Chile, nada contra Miraflores, que estuvimos ahí tantas veces en el CAF, ahí me tocó estar. Que se da la particularidad de que este proceso, que proviene de un contacto con las disciplinas, luego es fusionado con Miraflores, que viene de la UT, que tiene otra rica tradición también. Yo digo, siempre hago este punto, el tema de la historia, porque nuestra educación superior, cuando uno dice una institución es estatal o no, tiene que ir a la historia. ¿De dónde viene esa institución? No es que a un grupo de personas se le ocurrió, mira, pongamos una universidad porque es un buen negocio, ¿no? Acá hay un proceso social, y detrás, mencioné la Universidad Técnica del Estado, porque detrás de la Universidad Técnica del Estado también hay un largo proceso de acumulación histórica en torno a las escuelas de arte y oficio, las escuelas normales, que va decantando en la fundación y como en el agrupamiento de todas estas instituciones en la UT. También lo menciono siempre cuando voy a la USACH. Y a su vez, la Universidad de Chile tiene una serie de tensiones internas de reforma en los años 60 que gatilla el proceso de fundación de sedes regionales, que expresan distintas demandas y movimientos que habían como ocurre por ejemplo con la fundación de la sede que siempre mencionamos, de la sede de Chillán, de la Universidad del Biobío. Y eso va creando, nosotros a veces nos olvidamos de esos orígenes. Entonces para mí tiene una profunda significación estar siempre acá en esta universidad, que en la medida que expresa ese proceso histórico, va construyendo y enriqueciendo la vida social y cultural de la región, y la eleva, y le va dando, por ejemplo, ¿se acuerdan hace algunos años cuando hubo un gran movimiento ciudadano por el tema de los cisnes? ¿Se acuerdan? Que ese movimiento es imposible sin la Universidad Austral. Es imposible. No se crean las masas críticas, la cultura. Y ahí la educación pública juega un papel fundamental. Por eso estamos desesperados como gobierno para poder crear una universidad pública, una sede de la Universidad de Antofagasta en Calama, en el norte. Me voy a ir al extremo norte del país. Entonces, pero ¿por qué quieren crear una universidad en Calama? Si en Calama hay pura... Sí, porque en Calama es una zona minera, donde hay 300.000 personas. ¿Cómo no vamos a tener una universidad compleja en un lugar donde hay 300.000 personas? Porque de las universidades viene la cultura, viene, por ejemplo, movimientos sociales que luego tienen un efecto democratizante en todo el país, como ocurre con el feminismo, por ejemplo. A lo mejor falta feminismo en Calama. ¿Y cómo va a ocurrir eso si no hay un movimiento social? A lo mejor falta música. A lo mejor Choenquinelo sería imposible sin esta universidad, quienes les gusta la música, y otras bandas. Entonces, es muy importante que ustedes se apropien de esta historia, la defiendan y la proyectemos en el tiempo, y por eso nos parece siempre que la educación superior no es un mercado más. Esto no lo genera simplemente un mercado, ¿no? Esto es otra cosa. Y hay esferas de la sociedad donde es legítimo en este
momento histórico que haya mercado, por supuesto, pero hay otras en que no y nos parece que no. Está hecha esa digresión, agradeciendo mucho estar acá, que tiene una honda significación para mí y también nos recuerda mucho de la generación de los movimientos sociales que estuvimos viajando siempre por todo Chile. Voy a profundizar un poco en este proyecto que hace dos cosas. Pone fin al CAE, crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y genera un plan de reorganización y condonación de la deuda educativa, es decir, intenta hacerse cargo del pasado construyendo un nuevo sistema de futuro. Y es muy importante porque ese es el nudo gordiano de el nudo fundamental de este proyecto, ¿no? Tiene que hacerse cargo del pasado para hacerse también responsable del futuro con una misma estructura, digamos. Voy a partir por el funcionamiento general del nuevo sistema de educación superior. Nosotros, como se señaló, tenemos una política de gratuidad. Se le pueden hacer críticas, eso es legítimo en democracia, pero tenemos una política de gratuidad que hace que las personas, hasta el 60% de menor ingreso, estudien gratis. Esto no tengo que explicar lo revolucionario que fue en su momento. Yo todavía no entiendo así como mentalmente qué significa estudiar, terminar tu carrera y quedar en cero, o sea, no tener ninguna obligación. Realmente para generaciones pasadas, digamos, es algo extraordinario, es algo que costó mucho a la sociedad chilena lograr. Hay mucho esfuerzo detrás de eso, no solo de la generación que salió a la calle, de la generación que estaba en las instituciones y lo permitió, de nuestros papás que se sacrificaron porque estudiáramos, o sea, hay mucho esfuerzo. Pero ¿qué hacemos con la clase media? Que no accede a la política de gratuidad. No son ricos, no son millonarios. ¿Y qué hacemos hoy día? La mandamos al CAE. Y el problema del CAE, dos cosas: te genera una mochila de deuda, al mismo tiempo te hace pagar un copago, y del punto de vista de la política educativa no tiene regulación. Es decir, el CAE está o tiene una muy baja regulación. Es decir, tenemos un sector regulado con la gratuidad y tenemos otro sector desregulado donde las personas quedan en una especie de abismo. No tengo la gratuidad, entonces tengo que endeudarme. Nosotros pensamos cómo avanzamos hacia la gratuidad universal. Nos gustaría decir mañana gratuidad universal. No tenemos las capacidades fiscales para hacer eso con el sistema de educación superior. No tenemos la capacidad fiscal para hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer para avanzar? Y entonces creamos, como reemplazo al CAE y al Fondo Solidario y a los sistemas de crédito, un sistema de financiamiento que permitiera a la mayor parte de esta clase media, con la excepción del 10% de mayor ingreso, le permitiera a la mayor parte de esta clase media estudiar como si tuviesen gratuidad. Entonces, no sé, por ejemplo, si acá hay algún estudiante, algún compañero o compañera que en este momento no tenga gratuidad, esté con CAE, si tuviera FES, si es que no pertenece al 10% mayor ingreso, inmediatamente tú te olvidas del pago y te concentras en estudiar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como no tenemos la capacidad fiscal de costear el sistema con gratuidad universal, a las personas que no están en gratuidad y que adquieran al FES, le pedimos una retribución posterior. Y esa retribución, a diferencia de lo que ocurre con un crédito, no es una deuda comercial, es decir, no quedas con un pasivo bancario. Cuando tú tomas una deuda, por ejemplo, si tú estudias una carrera y tomaste deuda, terminas tu carrera y quedas con una deuda, supongamos, de 15 millones de pesos. Entonces, tú te tienes que adaptar a pagar esos 15 millones. El FES funciona al revés. Tú quedas con una obligación de retribución, pero esa obligación se adapta a ti. Entonces, si un día, si estás trabajando, ok, retribuye respecto a tu ingreso, pero si no estás trabajando, no retribuye. Y no van a haber nunca más llamadas que te amenacen por un embargo, porque acá no hay embargo, acá no hay demandas. Tú retribuyes cuando tienes salario, tienes ingresos. Si no tienes ingresos, no retribuye, porque las trayectorias ocupacionales de las personas son diversas y uno no siempre está generando ingresos. O sea, a mí me ha pasado eso un montón de veces, me imagino que le va a pasar a muchas personas, o está generando ingresos más bajos en algún momento, ¿no? Entonces, para quienes este es como el funcionamiento general, voy a ir profundizando en alguno en adelante, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Los mismos de la gratuidad: ser chileno extranjero con permanencia definitiva, contar con matrícula como estudiante regular en algún programa de pregrado en las instituciones acreditadas, no contar con un grado de licenciatura o título profesional que haya sido financiado con gratuidad o FES, salvo en el caso que tengan títulos técnicos y salvo en el caso que sean licenciaturas que luego puedan estudiar un programa de pedagogía. Es decir, por ejemplo, tú tienes una licenciatura con gratuidad, igual puedes estudiar con FES
el PET, digamos, la prosecución de estudios para ser profesor. ¿Esto qué significa? Lo voy a decir al revés. Significa que si ustedes tienen una carrera que no financiaron con gratuidad, ni con FES, pueden estudiar una carrera con FES. O sea, tendrían posibilidad de estudiar. Y nosotros pensamos que esto va a ser utilizado por muchas personas como una posibilidad de proseguir estudios, ¿no? Algo pasa con la... Ahí sí. Ya, ahora, desde el punto de vista de las instituciones, por el Ministerio de la Ley, las que están en gratuidad adscriben al FES, pueden retirarse, nosotros entendemos que no lo van a hacer. Y además, las instituciones deben cumplir con los siguientes requisitos, tienen que estar acreditadas. Esto es muy importante, tienen que estar constituidas como personas sin fines de lucro, personas jurídicas sin fines de lucro. Ustedes pueden decir, pero las universidades ya no tienen fines de lucro, claro, pero en muchos centros de formación técnica sí, y reciben CAE. Entonces nosotros vamos a pedirles que se constituyan como personas sin fin de lucro porque entendemos que ya no van a haber mecanismos de financiamiento público a instituciones con fines de lucro. Eso creo que es una etapa ya pasada por el país, ya está superada esa etapa. Luego, estar adscrita al sistema de acceso centralizado, aplicar políticas que promuevan el acceso equitativo y luego políticas, estos nuevos, políticas de acompañamiento académico que promuevan la titulación oportuna, porque a la universidad es muy importante entrar, pero también y sobre todo es muy importante terminarla de manera adecuada. Es decir, en la tradición chilena nosotros tenemos un sistema de acceso a través de una prueba, diferentes otros países que tienen acceso irrestricto, como Argentina, Uruguay, por ejemplo, que quizá ahí no se pone tanto énfasis en la finalización del estudio. Nosotros ponemos mucho énfasis en finalizar el estudio. Ahora, ¿qué exigencias le supone esto para las instituciones? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de escribir al FES? Las instituciones de educación superior que estén en este financiamiento deben regularse, es decir, se someten a la regulación de aranceles, porque cuando hay recursos públicos involucrados, esos recursos tienen que estar regulados. Después vamos a hablar de la regulación de cómo funciona esto. Y tienen que estar regulados en aranceles y en vacantes. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes tener, hoy día en el CAE, tú tienes una institución, no voy a decir nombres por razones obvias, pero hay una institución que tenía 4.000 estudiantes antes del CAE y después del CAE tiene 44.000, es decir, se multiplica por 10. Y detrás de eso hay recursos públicos. Entonces tú simplemente recibes recursos públicos, no hay regulación, entonces te puedes multiplicar e incrementar matrícula infinito, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar la misma regulación de vacantes que está en la gratuidad, de tal manera que el crecimiento tenga algún control y algún sometimiento a orientación de política pública. Por ejemplo, el control es mucho más flexible cuando se trata de pedagogía, porque necesitamos pedagogía, por ejemplo. O, en el caso de la educación técnica, cuando mujeres, esto lo aprobamos ahora en el Comité Técnico de Acceso al Sector Técnico Profesional, cuando mujeres ingresan a carreras de tecnología. Ahí también, por ejemplo, entendemos que hay un valor público y por lo tanto ahí la regulación funciona diferente. No pueden cobrar las instituciones que accedan al FES valores de aranceles y matrícula adicionales a los regulados y a los estudiantes con FES hasta el noveno decil de ingreso. Es decir, la idea nuestra es que las personas estudien de manera gratuita y solo puede haber cobro al 10% más rico. Ahora me van a decir, no, porque el 10% rico tampoco son millonarios, por supuesto, pero con este sistema lo que actualmente pagan de copago va a bajar. O sea, de todos modos, incluso para esas personas, van a tener una mejor situación a la que tienen actualmente. Para las instituciones que adscriben al FES se eliminarán los actuales límites de cobro, es decir, una persona, si quiere pagarse solo la carrera, lo puede hacer y la institución también tiene la libertad de cobrarle el arancel que estima conveniente. Es decir, la regulación regula el caso donde interviene el recurso público, pero también da la libertad, porque también hay gente que dice, yo quiero pagarle a mi hijo, está muy bien, y después hay universidades que dicen, yo quiero cobrar esto, nos parece legítimo, pero nuestra regulación afecta donde hay recursos públicos involucrados. Y, que esto es importante, lo mencionó el decano, se exigirá transparencia activa a las instituciones que adscriban este financiamiento. Es decir, si alguien tiene alguna inquietud sobre la remuneración de un académico en una institución que recibe recursos públicos, ha aprobado este proyecto, puede entrar a un portal web y verla. Tan simple como eso. Y además tiene que rendirse cuentas, es decir, tiene que la institución decir en qué se gastan los recursos. Que hoy día lo hacen con la gratuidad a través de la superintendencia, las universidades del Estado lo hacen con la Contraloría y con el Ministerio de Educación. Tiene que haber rendición de cuentas, la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastó la plata. Ya. ¿Cuál es la cobertura del FES? Hoy día esto es mejor que la gratuidad, me imagino acá muchos estudiantes están con gratuidad, pero tenemos un año adicional. Para los estudiantes que están con gratuidad,
un año adicional hoy día no tienen cobertura de financiamiento. Y las instituciones colocan fondos solidarios o se las arreglan, ¿no? Hoy día daríamos un año adicional. Hay una regla de cobro respecto a los siguientes años. Y los estudiantes que están solo con FES, no con gratuidad, también tienen un año adicional, pero ese año adicional lo cubrimos entre el fisco y la institución de educación superior mitad y mitad. Ya, ¿cómo funciona la retribución? Usted después de 12 meses de terminar su ingreso, de terminar su educación, sea que se tituló o que simplemente abandonó los estudios, 12 meses después, empieza un periodo de retribución que es proporcional al tiempo que tú utilizaste el FES. Y ese tiempo tiene un límite de 20 años. O sea, no puede ser en ningún caso más de 20 años. Lo digo para las carreras largas, medicina, por ejemplo, que se prolongan en el tiempo. Y la regla de cálculo es muy sencilla. Son 2 años de contribución por semestre cursado. Si estudiaste una carrera de 4 semestres, 2 por 4, 8, retribuyes 8 años. Y la retribución se captura de manera automática a través de la operación renta o del pago por planilla. Esto no significa que sea un impuesto, porque sectores de oposición han planteado acá hay un impuesto. Esto no es un impuesto en punto de vista técnico, normativo, dado que es un mecanismo voluntario y hay una contraprestación de un servicio que no se trata de los impuestos los tienes que pagar haya o no hayan servicios, ¿no? Pero sí hay lo que hay es un mecanismo de retribución automático que asegura que el sistema se financia. Y esto es importante. ¿Cómo funciona el monto de la retribución? Voy a pasar, esto es un poquito técnico, voy a pasar a esta tabla que es la más sencilla, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero los montos de retribución funcionan así. Bajo los 500.000 pesos de ingresos, tú estás exento. Es decir, no retribuye. Tú me decís, pero ¿cómo hay profesionales en Chile que ganan? Sí, de las personas en etapa de pago CAE, el 40% tiene ingresos menores a 500.000 pesos. Razón por la cual, con nuestra política de condonación, voy a llegar a la condonación, con nuestra política de condonación, ese 40% de personas que hoy día están en etapa de pago CAE, tienen obligación de pago cero. 40%. Nos parece importante, son harta gente. Y luego la contribución empieza a subir, a medida que se incrementan los ingresos de las personas, se estabiliza en el millón de pesos en el 7%, y luego sube a 8% sobre los 3 millones de pesos, que se trata, la gente que en Chile gana más de 3 millones de pesos es muy poquita. Si ustedes ven, ¿dónde se ubican actualmente los deudores CAE? El 56% gana menos de 750.000 y el 68% gana menos de 1 millón. Entonces, lo que hoy día para la familia es un dividendo o un crédito hipotecario se transforma en una cuenta. Eso es como lo que socialmente va a pasar. Y una cuenta que va fluctuando respecto a tus ingresos. Si disminuyen tu ingreso, disminuye tu cuenta. Y tú dices, ¿qué pasa si hay un mes que yo no estoy percibiendo ingreso? Esa, entre comillas, cuota se condona. No es que se te agrega al final. O sea, si tú, supongamos, de tus 20 años de retribución, hubo 5 años que no pudiste generar ingreso, retribuyes por los 15 nomás. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo les quiero decir? La gente se tiene que quedar tranquila. No hay deuda, no hay embargo. Hay retribución porque tenemos que financiar el sistema, pero se adapta a tu trayectoria vital. Y después se dice, ya, pero ¿quién va a pagar? Porque hay una discusión que hace la oposición y dice, con este sistema mucha gente va a pagar más de lo que cuestan sus carreras. Hoy día todos pagamos más de lo que cuestan las carreras porque hay créditos involucrados y los créditos tienen intereses. Hoy día todos pagan más. Segundo, el caso hipotético de que una persona estudie una carrera larga y tenga alto ingreso, o bien estudie una carrera corta y pueda retribuir más, sí existe. Entonces es importante eso. Oye, ¿puede ser que haya una persona que retribuya más que su ingreso? Sí. De la misma manera que tú cuando cotizas salud, al final del día uno puede hacer el recuento, chuta, esta persona utilizó menos el sistema de salud de lo que cotizó. Claro. Pero ¿por qué necesitamos eso? Lo necesitamos para financiar el sistema. De lo contrario, ¿de dónde tenemos que ir a buscar recursos para financiar el sistema? De los fondos generales que vienen del IVA, y eso lo pagan los sectores de menores ingresos. Vamos a tener tanto subsidio, este sistema va a seguir siendo subsidiado, lo que va a ser menos subsidiado que el CAE, y vamos a tener un componente de solidaridad. Y ahí en el Parlamento vamos a articular eso. Pero para la mayoría de los casos, y digo cerca del 80% de los casos, la proyección que hacemos, y ahí es que hay un estudio que está haciendo la Biblioteca del Congreso, porque estas cifras varían en virtud de
cómo se hace la proyección, pero la abrumadora mayoría de los casos no alcanza a retribuir el costo de la carrera. Hay un componente subsidio, que insisto, es menor al que, porque después nos preguntan, oye, pero ¿cómo esto produce ahorro? Porque usted está diciendo que produce ahorro. Claro, porque nos estamos comparando con la situación actual del CAE, donde el subsidio es muy grande, es mayúsculo. Pero en régimen esto va a generar un ahorro para el fisco y también mejores condiciones para las personas. Acá hay algunas reglas de cómo se calculan los montos de retribución. ¿Cómo funciona para la condonación? Las personas pueden adherir, las personas que ya están en etapa de pago, porque las personas que están hoy día estudiando con CAE pasan, entre comillas, automáticamente al FES. Se pasa inmediatamente al FES. Una entra en régimen, si tenemos suerte, el año 2027, que es lo que estamos pensando para el FES. La condonación esperamos que se haga durante el próximo año, en caso que se apruebe el proyecto, y va a decir que usted quiera adherir al plan. Si usted quiere adherir al plan de reorganización y condonación, funciona en 4 etapas. Condonación inicial, voy a explicar la condonación inicial, que es una condonación base. Y aplica a todos los casos, porque se discute, ustedes prometieron condonación universal. En realidad la condonación tiene cobertura universal, lo que pasa es que no es una condonación total, en todos los casos. En algunos casos va a ser parcial, en algunos casos va a ser menor. ¿Cómo se calcula? Ahí están los parámetros. Básicamente, la condonación inicial es el descuento de un monto que está calculado en base a si tienes o no tienes título, privilegiando a las personas que no lo tienen. Porque ¿cómo vas a tener una deuda de un título que ni siquiera lograste sacar? O sea, ya. Segundo, ¿cuántas cuotas pagadas tienen en relación al total? Lo que es un indicador de cuánto tiempo llevas pagando, privilegiando a la gente que lleva más tiempo. Y finalmente, si estás o no estás al día, privilegiando a las personas que están al día. Eso va modulando a través de un ejercicio ahí que no tengo para qué describirlo, pero va generando una primera condonación, que es la condonación inicial. Cuando el presidente anunció en cadena nacional el proyecto y dijo que en torno a los 77.000 personas iban a quedar completamente condonados, se refería a la condonación inicial. Pero ahí no nos detenemos. Vamos a una segunda condonación, que es la condonación progresiva. ¿Cómo funciona la condonación progresiva? Supongamos que tú tenías una cuota que era de 60.000 pesos y después de la condonación inicial quedó en 40.000. Ya, perfecto, tú tienes una cuota de 40.000 después de la condonación. Pero tú estás ganando hoy día 600.000 pesos. La cuota mensual en el FES es 13.000 para 600.000 pesos, que creo que 13.000 es menos que el plan más caro de Netflix, ¿no? Pero, ya, si tú tienes una cuota que quedan 40.000, pero estás ganando 600.000 pesos, tu cuota debería ser 13.000. La diferencia entre 40.000 y 13.000 se te condona. Y no es que quede al final de la deuda, se te condona, ¿no? Entonces, esa cuota tú pagas 13.000, ¿no? Las cuotas que te quedan. Entonces, por eso es que no se puede adelantar cuánto va a ser el porcentaje global de condonación, porque dependemos de las trayectorias de las personas, pero como una idea de magnitud, para que ustedes se hagan lo que yo mencioné recién, que el 40% estaría exento de una obligación de pago cero y el 56% de personas gana menos de 750.000 pesos. Entonces estamos hablando de cuotas que quedarían en menos de 26.000 pesos. O sea, en torno a los 26.000 pesos. Quedarían o en 13.000. Es decir, baja considerablemente el peso que tienen muchas personas que tienen cuotas altas, sobre todo el CAE antiguo. Sobre todo los primeros CAE, gente que hoy día tiene entre 35 y 40 años, me dice, hoy tengo una cuota de 150.000 pesos y gano 700. Por supuesto, ahí inmediatamente tú sientes un alivio muy grande. La suma de condonación inicial y progresiva no detiene en nuestro esfuerzo, ahí avanzamos, ahí está el cálculo de una persona en específico, la llamamos la condonación adicional por pago anticipado. Hay mucha gente que después de la condonación inicial va a quedar con deudas con un saldo no tan grande, ¿no? Una persona va a quedar con 800, 500.000 pesos saldo de deuda. Entonces, o que con 1 millón, depende de la persona. A lo mejor una persona que tiene ingreso relativamente bueno y queda con un saldo de deuda de 2 millones, dice, voy a hacer un pago anticipado. Entonces, ¿qué le ofrecemos a esa persona? Si nos paga el 75% del saldo, el 25% se lo condonamos y también queda en cero. Ahí hay un ejemplo. Entonces, condonación inicial, prepago, condonación progresiva. Esta política de condonación, nosotros creemos que es contundente. No podemos decir exactamente cuánto va a ser la condonación final, pero va a ser, considerando los ingresos de las personas, va a ser importante y
va a ser muy, muy determinante para las personas que ganan poco y también va a ser muy buena para las personas que llevan mucho tiempo pagando. Esa es digamos, el principio que está organizado este esquema. Acá hay un esquema muy sencillo. Y luego, ¿pero qué pasa con la gente que ya pagó? Oiga, yo ya pagué mi CAE. Yo siempre he señalado, solo el 5% de los CAE se ha terminado de pagar, y no es que la gente solo sea mala pagadora, sino que por una cosa de tiempo, ¿no? Piensen que el primer CAE es del 2006, una carrera que dura 5 años, sale el 2011, había un año de gracia, supongamos que empezó a pagar 2012, 2013, estamos en 2024, lleva 12 años, todavía está en etapa de pago. Es decir, hay muy pocos CAE que se han pagado. Pero para eso tenemos un beneficio tributario. Esto no hay que hacer trámite, tú simplemente se te reducen impuestos por un factor de 4 UF anuales, que son como 150.000 pesos al año, en caso de que tengas el título, y 6 UF anuales en caso de que no tengas el título, que son 230.000 pesos, y esto se extiende por 20 años. Así que es un beneficio tributario, te aumenta ligeramente, pero te aumenta el sueldo. ¿Cómo se ve esto desde las instituciones? Nosotros a las instituciones vamos a absorber la cartera de deudas tanto de CAE como de Fondo Solidario. Y esto significa que el Fondo Solidario ahora se mete en el FES, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva del estudiante, pero para la institución de educación superior, el FES queda, para la institución de educación superior, el excedente del Fondo Solidario, esto hay que explicarlo quizás con más detalle, pero durante muchos años, desde que entró la gratuidad, el Fondo Solidario empezó a generar excedentes porque en vez de usarse en más Fondo Solidario, no había dónde inyectarlo dado que había política de gratuidad. Y como esos recursos por ley no se pueden gastar en otra cosa, las universidades lo fueron acumulando. Acumularon. Hoy día calculamos que en toda la red del Consejo de Rectores, donde hay Fondo Solidario, tenemos alrededor de 240.000 millones acumulados. Es harta plata. Son 240 millones de dólares. Y eso hoy día no se puede usar, salvo en una pequeña fracción que determina cada ley de presupuesto año a año. El proyecto lo que hace es que libera el uso del Fondo Solidario para proyectos de inversión y modernización académica de parte de las instituciones. Además, termina con el pago de garantías CAE por parte de las universidades para las personas que no terminan sus estudios. Cuando una persona no termina los estudios, la garantía la paga la universidad. Y eso dificulta. Acá la Universidad Austral, por ejemplo, tiene que emitir boleta de garantía por cerca de 3.500 millones de pesos para el pago de la garantía del CAE, y eso se eliminaría en este sistema no funcionaría de ese modo. ¿Cómo logramos que esto fuera posible desde el punto de vista fiscal? Esto da para largo, digamos, pero hicimos algunas modificaciones. Modificamos la trayectoria ascendente de la gratuidad universal, de tal modo de, en vez de que entrara más rápido un puro decil, por ejemplo, la gratuidad iba a seguir avanzando en cobertura, entonces ingresa el séptimo decil a la gratuidad. Nosotros preferimos diferir eso en el tiempo, porque si entra un decil a la gratuidad, bueno, felicitaciones a quien tiene gratuidad, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces, preferimos dar una solución global y tener gratuidad hasta el 60% menor ingreso, FES para el resto, y con eso logramos fiscalmente hacer viable este esfuerzo, y además viene alguna modificación a la ley 21.094 sobre las universidades estatales que le van a permitir una mejor eficiencia en sus deudas, y además les van a permitir condonar deudas de arancel. No sé si alguien acá tiene deudas de arancel. Yo tenía deuda de arancel con mi universidad. Las deudas de arancel, las universidades del Estado no pueden condonarlas. Esto puede parecer increíble, pero es así, porque no pueden hacer liquidación o sea, no pueden perder patrimonio. La pérdida patrimonial es muy compleja, entonces no pueden hacerlo. Nosotros le damos la facultad para que personas que deben 30 millones de arancel, la universidad le pueda condonar 25 y que las personas puedan hacer un cuadro de pago adecuado, digamos. Por eso ponemos esa modificación a la ley de universidades del Estado. Quiero finalizar con una reflexión sobre, yo creo que lo que decía Pablo respecto de las universidades complejas. ¿Qué efecto tiene este proyecto en las universidades de complejidad como la Universidad Austral de Valdivia a nivel institucional? Lo que hace FES básicamente es volver transversal la regulación de aranceles, que ya existía en la gratuidad. Entonces, todo es un arancel regulado. ¿Ya? Antes, el precio lo fija el mercado. Entonces, tú tienes... Y acá hay una cosa específica de la educación superior que permítanme 3 minutos para explicarla, que me enreda, pero es importante entenderla.
cuando el mercado fija precio, la gente compara, oferta y demanda, ¿ok? Y por ejemplo en la educación escolar, antes tú tenías un colegio particular subvencionado de 15.000 pesos por persona y uno de 80.000. Entonces las personas más o menos hacían la diferencia, qué significa un colegio de 80.000 y un colegio de 15.000. Como en la universidad el rendimiento de tu título es a lo largo de mucho tiempo, no es evidente cuál es la diferencia entre una universidad de X arancel con otra de X arancel. Entonces tú tomas una universidad de reciente creación, privada, que de nuevo no voy a dar nombre, comparas sus aranceles y te das cuenta que tiene el mismo arancel de la Universidad Católica. Pero no es la Universidad Católica. Pero tiene el mismo arancel. Entonces, ¿qué es lo que hace la regulación? La regulación dice, yo no me voy a someter necesariamente a esa regulación porque no necesariamente eso va a calidad o a costos. Entonces voy a examinar cuáles son los costos reales y razonables de las carreras. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Al final del gobierno del presidente Boric vamos a terminar la regulación arancelaria. Y cuando tú regulas en base a costos y calidad y emplazamiento regional, una serie de variables, la regulación arancelaria empieza a tener mayor aporte a las instituciones de mayor calidad. Por ejemplo, esta. Nosotros calculamos que en régimen debiésemos incrementar los ingresos de la Universidad Austral entre un 8 y un 15%, depende de cómo hagamos la estimación. Los ingresos por aranceles. ¿Por qué? ¿Pero por qué entonces? Porque esta es una buena universidad desde el punto de vista de la calidad académica. Entonces puede demostrar en el levantamiento de costos del proceso arancel, puede demostrar los costos, tiene unidades de bienestar, tiene académicos jornada completa, siempre estamos en una discusión para que ojalá hagan más clases, podemos también hablar de eso. Porque es muy importante que nuestros académicos de punta que hacen investigación sientan la responsabilidad de trabajar con los estudiantes más jóvenes. Eso no solo desde el punto de vista de la eficiencia, que se los tengo que pedir, desde el punto de vista intelectual. Pero tiene cómo demostrar. Otras instituciones, cuando van a la regulación arancelaria, tienen una diferencia entre el arancel que ellos y los costos y la calidad que tienen. Y naturalmente ahí lo que hace el polinomio, y este polinomio no lo hace el gobierno, lo hace una comisión, no es que lo haga el gobierno de turno, lo hace una comisión que regula. Porque ¿cómo tú vas a tener más de un punto del Producto Interno Bruto de recursos públicos y no vas a regular? Tienes que regular. Luego podemos discutir si la regulación está buena, está mala, pero tienes que tener alguna regulación basada en costos. Entonces, para las universidades de mayor complejidad, FES o mantiene o aumenta. Y por eso se ha señalado que nosotros tenemos una especie de favoritismo para las universidades públicas, pero no se trata de una definición ideológica, por supuesto, yo estoy a favor de la educación pública. Tiene que ver con que el sistema de regulación, al detectar costos y emplazamiento regional, porque no es lo mismo tener una universidad que investiga en Santiago que tenerla en Valdivia, evidentemente tiene ese efecto. Y por lo tanto, es favorable a las instituciones de mayor calidad académica y de mayor complejidad. Sin duda, hay un sector de la oposición que critica la regulación, y hay un sector del ámbito privado que también critica la regulación. Nosotros creemos que eso es lógico, por algo estamos impulsando la regulación, pero creemos que el sector complejo de la educación superior chilena, las universidades públicas, las universidades tradicionales, no solo van a mantener la situación, van a mejorarla. Y eso es lo que queremos decir también. ¿Esto es lo único que vamos a hacer? No, tenemos un proyecto de modernización integral de la educación superior, sobre el cual puedo profundizar en otro momento, que va a implicar también cambio en el financiamiento y mayores aportes a las regiones, toda vez que el sistema de subsidio a la demanda no es una buena herramienta para tener educación en todo el territorio nacional, dado que la matrícula está concentrada en algunas regiones. No es lo mismo hacer una universidad compleja en una ciudad con 8 millones de habitantes que hacer una universidad compleja en una ciudad con 140.000, me decían, ¿no? ¿Cuánto tiene? 150, o por ahí, digamos, como Valdivia. Entonces, este es un proceso integral que va a mejorar la situación estratégica de las universidades complejas, va a alivianar la carga a la familia, le va a quitar el peso a los papás que hoy día tienen que pagar el copago en la mayoría de los casos y va a generar una política de condonación para la gente que tiene una pesada mochila de deuda. Miren, yo he conversado con un montón de endeudados y no he tenido un caso que un endeudado o endeudada me haya agradecido por esto. Porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo ahora van a obligar a retribuir a los que no están pagando nada? Claro, pero estar moroso no es agradable. A nadie le gusta andar con una mochila de 20 millones de pesos, incluso aunque no salga en DICOM. Y para quienes hemos estado endeudados y quienes hemos estado con dificultades de deuda, sabemos muy bien eso. No nos los tienen que enseñar. Entonces, de verdad, un tremendo esfuerzo que estamos haciendo y
Porque siempre me preguntan, ¿y esto cómo va a salir del Parlamento? Mientras más apoyo, más rápido. Mientras más transversal el apoyo, más fácil la negociación. Obviamente que hay que negociar, el Parlamento no es un buzón, hay que ser pragmático, pero en la medida que los intereses sociales que nosotros vamos a beneficiar con esta política se expresen en el debate público, y por eso a los estudiantes le cabe una responsabilidad también de defender este proceso, no porque tengan que apoyar al gobierno, desde una posición de autonomía y quizás proponiendo cosas que son muy moderadas en el proyecto y los estudiantes puedan plantear cosas más avanzadas, eso también es legítimo, pero hacer presente su interés en el debate, es decir, estar presente en la discusión nacional, eso es clave, así que sin contrapoderes organizados de la sociedad ninguna transformación es posible, así que también les necesitamos, o sea, hacemos este esfuerzo, el resultado de décadas de lucha, pero también necesitamos de mayor presión, insisto, no solo no de apoyo, sino hacer presente los intereses de la sociedad en la política de las familias que ya no pueden seguir pagando, de las mamás, de los papás que se esforzaron para que pudiéramos estudiar. Eso hay que hacerlo presente en la política, el interés de las universidades complejas regionales que necesitan más recursos para poder llevar adelante sus labores. Eso. Muchas gracias.